Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido a esta sesión del Seminario de Rastros y Rostros. Hoy tengo el placer de presentar a Vanessa Garbero, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahora mismo es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Su tema de investigación es la recepción, los usos y las resignificaciones de las políticas de memoria en la provincia de Córdoba. Es profesora en el área de Estudios Sociales de la Memoria y el Patrimonio del Centro de Estudios Avanzados, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, también de la Universidad Nacional de Córdoba, y además es editora responsable de la revista de investigación Astrolabio, Nueva Época, perteneciente también al CONICET y a la UNC. Ha publicado artículos sobre la memoria social del terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba en diversas revistas nacionales e internacionales. Y bueno, en este momento está con nosotros haciendo una estancia en Madrid de postdoctorado aquí en el CSIC, en el marco de una beca de movilidad docente financiada por la Fundación Carolina de España y el Ministerio de Educación argentino. Y hoy, más concretamente, nos va a hablar sobre la construcción social de la memoria sobre el terrorismo de Estado, políticas de la memoria y memorias locales en el campo de la Ribera, en Córdoba, en Argentina. Así que, bueno, ¿se acuerdan del título? No soy buena poniendo títulos, yo para empezar. No es muy marketinero, es un poco extenso. Pero bueno, gracias Marina por la presentación. Antes de empezar aprovecho para agradecerle especialmente a Paco, no solo por estar presente hoy, aún cuando está en otro cargo y en otra función, sino por haberme acompañado en la presentación de la beca. Es lo más lindo de Madrid, haberte conocido y haber conocido al equipo, sobre todo a Miriam, a Laura, a Clara, que también no es del equipo, pero compartí mucho con ella, y con Daniel, que no está presente, pero es como si lo estuviera. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida. Me encontré un grupo humano excelente a nivel académico y también humano, así que ha sido muy, muy lindo. Bueno, no voy a llorar porque no sé por qué me emociono. Es exagerado, pero bueno, sí, así surge cuando uno tiene que irse. Bueno, en fin. Lo que voy a presentarles es una pequeña parte de lo que fue la tesis de doctorado, uno de los casos que trabajé. Y si bien ahora estoy en parte de postdoctorado, el objetivo de trabajo sigue siendo el fin más o menos parecido. Mi intención siempre fue o viene siendo entender la relación que hay entre las políticas de memoria que delimitan y recrean a los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio como espacios de memoria, y lo que son la producción de sentido y representaciones de los vecinos que viven en las inmediaciones de esos sitios. Me interesaba reconocer cuál era la proximidad y la distancia entre las representaciones que se brindaban que se despliegan desde estos sitios y las sostenidas por las memorias locales. Después podemos entrar en el conceptual memoria local, oficial, nacional, pero por ahora así va. Es decir, me interesaban los mismos espacios que utilizó el terrorismo de Estado para su política de tortura, asesinato y desaparición del opositor político. Su resignificación a lo largo del tiempo, ver cómo estos usos, cómo fueron cambiando los usos según los avances y los retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia, y a la vez que podrían ser dos objetos de estudio separados. De hecho, en el campo de estudio de la memoria se suelen estudiar separados. Una cosa es estudiar la política de memoria de estos sitios y otras son las memorias vecinales o la memoria de la sociedad civil o la memoria de la gente común, como también se dice. Me interesaba especialmente la gente que hoy ya tiene más de 44 años, por lo menos 50 en adelante, es decir, gente que vivió en el barrio desde que ese lugar funcionó como ex centro clandestino de detención y sigue viviendo ahí. Esto marca es una delimitación del tema, por supuesto arbitraria, y marca un poco también los resultados, porque no es lo mismo abordar las memorias de estas personas ya mayores que fueron socializadas con las explicaciones a veces brindadas por la misma dictadura militar. Esto fue una guerra, después por el alfonsinismo. Soy injusta en adjudicar ahí, pero bueno, más o menos se sitúa la teoría de los dos demonios. Hubo dos fuerzas enfrentadas que se debatieron igualmente mal.
a ser un joven que nació en los años 2000 y fue socializado con las políticas propiamente del kirchnerismo en los últimos 15 años. Vamos a olvidarnos del macrismo por un rato, pero no es lo mismo esos marcos de sentido que se instalaron en el país del 2003 a esta parte, que te hablen de terrorismo de Estado, delito de lesa humanidad, que haya un feriado del 24 de marzo en el que se recuerda, ¿no?, el proceso de reorganización nacional. Entonces, bueno, dichas estas declaraciones, yo me focalizo en estas personas mayores que viven ahí desde que el lugar funcionaba como ex centro clandestino de detención. De alguna forma, poniendo los dos objetos en relación, los vecinos y las políticas de memoria, lo que me interesaba era saber cuáles eran los alcances y las limitaciones de estas políticas para construir procesos de memoria sociales, ¿sí? Cuál era el impacto que tenían estas políticas, estas producciones de sentido, porque en alguna forma un espacio de memoria te hace una propuesta, es su memoria, es un sentido sobre lo que pasó en el pasado reciente, cómo se ponía en relación con estas memorias vecinales que por su propia experiencia ellos tienen algún conocimiento sobre lo que pasó. Bueno, cómo entraban en relación. A las políticas de memoria me voy a... es un poco extenso. Traje unas cositas para pasar, porque no será nutritivo, pero si ven que los agota, sí les va a dar energía. Bueno, pensé que era alfajores. No es nutritivo, pero sí tiene un shot de azúcar por si los duermo, pero bueno, la idea es aproximar a las políticas de memoria en 4 niveles por lo menos. Primero, para contarles cómo fue que ese lugar comenzó a ser utilizado como ex centro clandestino de detención. Después poder dar cuenta de los procesos de lucha por medio de los cuales se reconfiguró como sitio de memoria, interpelando los contextos políticos y sociales. En tercer lugar, les voy a dar un pantallazo muy general sobre las singularidades de este lugar, porque si bien todos los sitios de memoria dependen de una misma política nacional, lo cierto es que los procesos de institucionalización de la memoria no fue homogéneo y cada sitio tiene perfiles particulares. Entonces voy a contarles cuáles son las políticas de uso, de apropiación, de resignificación y cuál es la propuesta en términos muy generales narrativa de este espacio. Y finalmente las posibilidades de intervención de esa política en los trabajos de memorias locales sobre el terrorismo de Estado. El trabajo, toda la tesis juega no solo es un trabajo comparativo y que registra procesos de larga duración y que tiene singularidades, pero a la vez, cada caso es singular, sino que uno puede observar regularidades que comparten los sitios del mismo tipo, sino que y a la vez pone en juego de escala. Mi análisis es local, pero siempre está en relación con lo que está pasando a nivel provincial y nacional, así que las 3 escalas intentaré ir mostrándoles eso. Si sobreviven a todo esto, después nos sacamos una foto de cielo. Después me hacen preguntas y podemos volver sobre los aspectos que seguramente voy a ir pasando por ahí. Marina, ¿vos me avisás cuando sea la hora? Sí, tranquila. Ok. Bueno, lo primero, antes de entrar a este primer nivel de análisis, que es contarles cómo se constituye como ex centro clandestino de detención, lo quiero situar un poquito a partir de ciertos marcos de alguna forma locales, que son geográficos, demográficos, históricos, porque hacen de alguna forma a los marcos locales que tiñen, modelan las representaciones que tienen los vecinos, pero a su vez dan cuenta de las condiciones en las que se desenvuelve la práctica actual del sitio de memoria. Estamos hablando, el lugar es Campo La Ribera, en la provincia de Córdoba, Argentina. Está situado en la ciudad de Córdoba. Esta es una foto relativamente actual. El Campo La Ribera está señalado ahí. Los barrios más cercanos, o los barrios que son próximos, son Müller, Maldonado, el cementerio San Vicente. Se ve raro en el mapa, pero bueno. Cementerio San Vicente, transitar por ese espacio vos ves primero el San Vicente y después ves la Israelita, pero bueno, así me lo marcaron en el catastro en la municipalidad, así que bueno, así lo reproduzco. El cementerio San Vicente y la Israelita. De alguna forma esta zona, que está al sureste de la ciudad de Córdoba, se constituyó
cómo aquello se llegó ahí todo lo que la ciudad moderna de Córdoba no quería ver, todo lo que quería ser olvidado. De hecho, a finales del siglo XIX se instala el cementerio San Vicente, que hoy se lo considera el cementerio para pobres, en ese momento era el cementerio municipal, al lado de lo que funcionó un lazareto para enfermos de cólera, lugar también que funcionó al lado un refugio para lepra. Al poquito tiempo se sumó el cementerio israelita y el musulmán, que también está al lado, y al poco tiempo el cementerio Parque, que se adosó al mismo cementerio San Vicente. Así que si lo relacionado con la muerte y la enfermedad marcó los comienzos de esta zona, en el siglo XX estuvo atravesado por la cárcel, la tortura y también por la práctica de desaparición forzada de personas que llevó a cabo el terrorismo de Estado, porque en el cementerio San Vicente se hallaron una de las fosas más grandes vinculadas con su práctica. La configuración barrial fue cambiando, todas esas casas que están en esa zona verde antes no estaban, eso es después de la dictadura. Los barrios que estaban como tales durante el terrorismo de Estado fue Maldonado y Müller. El cementerio de San Vicente, los Josefinos o Bajada San José, todo lo otro son construcciones nuevas. Los sentidos en torno al lugar de lo siniestro y lo degradado no fueron revertidos en democracia. De hecho, el primer intendente que es elegido por el voto popular después de la dictadura, Ramón Mestre, divide la ciudad para organizar, divide en círculos la ciudad para organizar las prácticas estatales y Campo La Ribera queda ubicado en el tercer círculo, que es la periferia. Si bien la periferia puede variar el sentido a lo largo del tiempo, sigue manteniendo esa carga axiológica devaluada. A la vez vivir en estos barrios también se fue cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo pensar el principio del siglo XX, donde en ese barrio todavía la construcción era mucho menor, había quintas, ahí pasa el río, había curtiembre, había muchos oficios, como por ejemplo el de ser matricero para las fábricas industriales que estaban en crecimiento en Córdoba, a que pensar lo que hizo o los efectos de la década del 80 y del 90 sobre estos barrios. Después de la dictadura militar le siguió el gobierno de Raúl Alfonsín, que terminó de forma anticipada con una hiperinflación. Le siguió el gobierno de Carlos Menem, que terminó de perfeccionar las políticas neoliberales que quiso imponer la dictadura. Entonces, de pronto la desocupación, la descentralización de los servicios, la eliminación de ciertos oficios, como el de matricero, impactaron fuertemente en la zona. Y si uno habla con los vecinos, ellos mismos te advierten, ojo, vos estás en una zona roja. ¿Qué es esa zona roja? En realidad es un título que usan las mismas agencias estatales para clasificar la peligrosidad barrial de la ciudad. Y es un rótulo que sintetiza y transmite varios problemas con los que lidian los vecinos de forma cotidiana. La delincuencia, el asesinato, la droga como una salida, la producción de droga como una forma de laboral que reorganiza las prácticas barriales, la pobreza, la educación, el abandono institucional, la tierra de nadie, como ellos dicen, porque si vos llamás a la policía no entra porque no es seguro, pero cuando entra la policía en realidad es para reprimirte. Y además tomé para hacer la caracterización, yo acá me estoy obviando, después podemos volver y voy a volver a las memorias de los vecinos, porque la caracterización de estos marcos locales se puede hacer a partir de varios parámetros. Y todos recalcaban la zona más pobre, entonces a ver, ¿qué es pobreza? Tomé algunos indicadores del último censo del 2008 procesados por barrio en Córdoba, y lo que hice fue calcular algunos indicadores como necesidades básicas insatisfechas, índice de privación material de hogares, el nivel de secundario incompleto para el secundario completo inferior al secundario completo del jefe de hogar, y si accedían o no a la obra social. Y esos valores, porque yo les puedo decir, el 17% no tiene las necesidades básicas satisfechas, pero el 17% es mucho o es poco, en términos relativos. Entonces lo que hice, con ayuda de una chica de demografía que me hizo estos mapitas,
fue colocar esos valores en relación a la media que se observa en la ciudad. Y si ustedes pueden ver, está pintado, los barrios están resaltados en la zona en la que estamos hablando, y en general están en rosa o en rojo, es decir, que están muy alto o alto. Es decir, que, por ejemplo, en relación a la media local, quiere decir que, por ejemplo, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas a veces es 2 veces o 3 veces mayor que la media que se observa en toda la localidad. No es solo de estos barrios, digamos, no es exclusivo, se repite en otras áreas de la ciudad, pero sí es cierto que esos son los marcos complejos que, que intervienen en las construcciones también de sentido de los entrevistados. ¿Cómo llegamos a pensar o cómo se llega a utilizar al Campo de la Ribera como ex centro clandestino de detención? Bueno, ustedes saben que la última de las 6 golpes de Estado que tuvimos en Argentina se desarrolló desde marzo del 76 a diciembre del 83 y que ejecutó un plan sistemático de terror para eliminar al opositor político. Y para eso se sirvió de todos los recursos del Estado y de más de 500 ex centros clandestinos de dependencias que empezaron a funcionar como ex centros clandestinos de detención para torturar y asesinar y desaparecer al opositor político. En Córdoba hay 5 ex centros clandestinos principales. Solo acá está la Ribera, acá en la ciudad, acá está el ex-2. Algún día, Paco, irás a conocerlo. Y todos, bueno, Mari. Miriam va a ir ahora pronto, y La Perla. Estos 3 son en la actualidad espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos. Con el ex-2 tiene el doble atributo de además ser archivo. Si contamos la historia de la represión así rápidamente y nos situamos para hablar desde Córdoba, también es distinta la historia que se cuenta desde Buenos Aires. El periodo 76-83 sí es el periodo del proceso de reorganización nacional, como se autodenominó. Pero cuando vamos a Córdoba tenemos que pensar que el terror tuvo inicios años antes en el marco de las intervenciones federales. En febrero de 1974, el jefe de la policía se levantó contra el gobierno democráticamente elegido, lo secuestró y tomó control del poder político. El gobierno nacional, que en ese momento estaba vivo y era nuestro presidente Juan Domingo Perón, no solo no rechazó el contexto de la intervención, sino que el levantamiento policial, sino que avaló la intervención de la provincia. No me pregunten qué es el peronismo, por favor. Eso no, eso quedará para otra charla. Pero bueno, quienes eran nuestros gobernadores de Córdoba eran más de... ustedes a lo mejor les parece raro, pero las categorías de derecha e izquierda son distintas, pero sí era de la parte más de izquierda del movimiento. Entonces, Perón estaba intentando ordenar el movimiento y se estaba optando por una visión más verticalista. En el contexto de la intervención federal, comenzó no solo que significó el control político de la Confederación General de los Trabajadores Regional, que tenía un perfil diferente a lo que era la nacional, sino que significó también el avance de los sectores ortodoxos del peronismo y el inicio de una fase de represión y de depuración ideológica, persiguiendo primero la subversión marxista y a ese enemigo que cada vez se fue tornando más amplio y más difuso. Perón muere en el 74, queda a cargo del gobierno María Estela de Perón, la esposa, María Estela Martínez de Perón, y en el 75 se cambia el modelo represivo porque se hace un decreto que se permite, como dice, al ejército argentino y a la Fuerza Aérea Argentina neutralizar o aniquilar el accionar que se definía como elemento subversivo. Ese decreto y ese experimento que se hace en Tucumán con resultados terribles se empieza a generalizar al resto del país y Córdoba
es justo, porque imagínense que Córdoba era como la revolucionaria, la Córdoba infectada, veníamos del Cordobazo, Liborazo, había un movimiento muy importante a lo que le siguió una escalada represiva más o menos a ese nivel, va, mucho más alto en realidad. Aparece en ese momento en Córdoba el Comando Libertadores de América, que es como un grupo paramilitar, un grupo de policías, militares del ala derecha nacionalista, algunos civiles, que actuaban de forma clandestina con la venia, digamos, autorizada, con la venia del interventor Lacabane de ese momento y con relación con quien estaba a cargo del tercer cuerpo del ejército, que era Luciano Benjamín Menéndez. Y comienzan las acciones represivas clandestinas y en un primer momento la represión directamente fusilaba y los cuerpos aparecían en la vía pública para sembrar terror en la población, disciplinamiento. Pero después comenzó una etapa, y estamos hablando siempre de los últimos meses del 1975, en el que empezaron a servirse de estos centros, de estas dependencias, para secuestrar a la persona, torturarla y bajo tortura obtener información y a partir de esa información empezar a tejer la siguiente red de secuestro. En ese marco, en ese contexto, cierto que este es el Campo La Ribera comienza a ser utilizado en diciembre de 1975 como base del Comando Libertadores de América. Esa es una foto del 78 y se puede ver cómo las casas, las viviendas de las personas estaban a 600 metros de donde funcionaba el centro clandestino de detención. ¿Qué hizo el centro clandestino? Se sirvió de una cárcel militar de encausado. En ese momento existía un código militar que decía que si los militares cometían alguna contravención no iban a lugares comunes, sino que tenían cárceles especiales. Bueno, lo que hizo la represión en ese momento es vaciar esa cárcel, trasladarla a otro pueblo y ahí comenzar a operar como centro clandestino de detención. El Campo La Ribera tuvo, si podemos decir así, a grandes rasgos, dos etapas. Una primera etapa que fue de exterminio y una segunda etapa que fue un siguiente rol en la red clandestina de detención, que es el rol derivador. En la primera etapa, desde diciembre del 75 a marzo del 76, que empieza a funcionar La Perla como centro clandestino de detención, que es el más grande del interior del país, la gente que fue secuestrada y que fue llevada a Campo La Ribera, la mayoría está desaparecida. Funcionando La Perla como centro clandestino de detención, el rol de La Ribera cambia en el circuito represivo y empieza a ser un lugar de derivación, ya sea porque hacían un gran secuestro de un grupo en vía pública, lo llevaban bajo tortura y ahí decidían si iba a La Perla, si iba a la cárcel o si iba en libertad, o al revés, después el circuito cambió, primero se lo llevaban a La Perla, bajo tortura se veía la situación y quizás si lo trasladaban a Campo La Ribera era la antesala de la libertad. Entonces Campo La Ribera tuvo un rol primero de exterminio y después de derivador. Esto lo vamos a saltear porque puedo estar un rato. ¿Cuándo Campo La Ribera deja de ser centro clandestino? A finales del 78. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que iba a venir al país la Cruz Roja Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iban a visitar el país en septiembre del año siguiente y se sabía que había especial interés en ir a Campo La Ribera y al servicio penitenciario de San Martín. Entonces lo que hacen a finales del 78 es vaciar la cárcel, acondicionarla, y para el 79, que efectivamente van a hacer una inspección, estaba funcionando otra vez como cárcel de encausado y de hecho llevan a prisioneros que tenían en otros centros, los visten, los cambian y los ponen para declarar bajo amenaza ante la comisión. Estas fotos son sacadas en el 84, ahora ya lo voy a contar, pero bueno, más o menos así se ve. No es el uso como centro clandestino porque estas fotos son tomadas como cárcel, pero más o menos es así. En la tesis le dedico como muchas páginas al proceso de reconstruir lo que fue el conflictivo proceso para que llegue a ser espacio de memoria, porque de alguna forma
Lo que quería comprender era la manera en que diversos actores sociales y políticos desplegaron la lucha política en el espacio público y específicamente en estos lugares en pos de inscribir un sentido específico sobre el pasado reciente. Aquí rápidamente diremos que en democracia los primeros que atestiguaron de forma fehaciente la existencia de la perla fueron de la Ribera, fueron los sobrevivientes de la perla que estuvieron por un largo periodo en cautiverio y que en algún momento de ese prolongado cautiverio pasaron por Campo La Ribera. Los primeros testimonios datan del 79 en el exterior y del 83 en el país. Además, Campo La Ribera era un lugar que estaba visible, estaba en el centro de la ciudad. Ya de por sí los organismos de derechos humanos habían denunciado oportunamente que el lugar querían que la prensa vaya a inspeccionar porque decían que ahí había presos políticos y los mismos vecinos contaban lo que veían. Así que el lugar no era secreto, pero operaba de forma clandestina. Al regreso de la democracia, Alfonsín hizo dos políticas que fueron muy importantes, como fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, para investigar los hechos relacionados con la desaparición de personas. Y otra política muy importante que se hace en el gobierno de Raúl Alfonsín es el juicio de la Junta, público y oral, que condenó a las cúpulas militares a inhabilitación absoluta y a cárcel. Esto fue como un antes y un después, sumamente importante. En esos informes que hace la CONADEP y en el juicio es nombrado Campo La Ribera y se inscribe claramente, se da cuenta de lo que fue la lógica de represión sistemática y clandestina que regió el funcionamiento. Se pudo probar que había comenzado a funcionar en el 75, se pudo probar que tuvo una envergadura de menor tamaño a lo que era la perla en ese momento y cómo había operado en su rol derivador en el circuito represivo. Y la CONADEP también inspeccionó Campo La Ribera, llevó a un grupo de sobrevivientes que pudo objetivar y señalar lo que ya habían dicho en los testimonios orales. Ahí se toma el primer registro fotográfico, que es el que yo le mostré recién, que son esas y otras, y de alguna forma objetivizan esa memoria que ya estaba en los testimonios de los sobrevivientes. También por el trabajo de la CONADEP, otra cosa importante es que se logra hacer una excavación en el cementerio San Vicente. El cementerio San Vicente está a 600 metros también del ex centro clandestino de detención. El problema es que la excavación esa se hace siguiendo cero protocolos, se hace con palas mecánicas, se levantan los huesos de una gran fosa. De esa fosa en ese momento se logra identificar solo a una persona que había desaparecido en los urgentes, entonces podemos empezar a ver cómo era en realidad el circuito. Y los huesos que se encuentran se guardan en 30 o 33 bolsas, no me acuerdo, supuestamente para resguardo y para posterior identificación. A los meses esas bolsas se incineran, se pierden esos huesos y bueno, ese delito sigue impune. Por supuesto que ante los juicios empezó los militares en ese momento todavía tenían mucho poder y la democracia estaba un poco débil, la presión no fue poca, el acuartelamiento de los militares, que ya de Semana Santa. Bueno, Alfonsín termina cediendo ante eso y decreta lo que fue la ley de punto final, que ponía un punto a los procesos judiciales, y la de la obediencia debida, que no se eximía de responsabilidad de quienes habían cumplido órdenes. Sale anticipadamente Alfonsín, viene Menem, y Menem con su discurso de paz, unión y amor y reconciliación, termina decretando los indultos y la liberación de las personas que estaban, de los represores, que estaban presos, y también de otras personas que estaban acusadas por malversación de fondos durante la dictadura, y también al jefe o el líder de la organización de Montonero, Mario Firmenich, que estaba preso. Quedan todos en libertad. Acá estamos reconciliados, amistad, fin de los procesos legales, años de impunidad. ¿Qué pasa con Campo La Ribera?
Al gobernador de Córdoba, cuando procedió los procesos legales, no se le ocurre mejor idea que ante el reclamo de una escuela que estaba muy cerquita de ahí, en los Josefinos, en el barrio que estaba del cementerio hacia este costado. Estaban reclamando una escuela porque donde estaban desarrollando sus actividades estaban en muy malas condiciones. De hecho, presionan al gobernador incendiando en la escuela para decirle que realmente es inutilizable. El gobernador, como ya los procesos legales estaban concluidos, compra al Estado, al Ejército, el campo de la Ribera para instalar allí. En la tarjeta de invitación del entonces gobernador Eduardo Angelos decía: donde antes estaba la muerte, hoy vamos a trabajar por la vida. Y así, bueno, él abrió el colegio las puertas. Es importante que sepan que Campo de la Ribera eran como por lo menos dos edificios y uno a medio construir. La escuela se fue al edificio que no estaba siendo utilizado como cárcel. Pero ¿qué pasa? La matrícula empieza a aumentar. Las estudiantes, les estudiantes, no podían, o era muy difícil pensar que ellos se muden que vayan al centro, al secundario. Entonces deciden con el proyecto de que puedan seguir la escuela ahí. Piden al gobierno que les haga una escuela secundaria. El gobierno le dice: bueno, ocúpense ustedes de buscar dónde sería el lugar de la escuela secundaria. Ante la falta de conseguir un lugar de gestión, a la directora que tenía, la directora se le ocurre la idea y lo resuelve un poco de modo unilateral: ocupar el campo La Ribera, la ex prisión, que fue prisión primero de encausado y después de centro clandestino de detención, a ocuparla y acondicionarla, porque los fondos provinciales por supuesto que nunca llegaron para esta zona para recondicionar el lugar. Entonces fueron los mismos padres, alumnos, docentes, profesores los que limpiaron el lugar y lo empezaron a acondicionar. Como consecuencia no prevista de este proceso, lo que sí provocó en la zona fue un puntapié inicial para que se comience a hablar nuevamente de las historias de represión que habían tenido lugar que habían acontecido ahí, porque los chicos convivían con garitas, con ganchos en las paredes, con huecos que ellos adjudicaban a los tiros, a las balas. Dicen haber encontrado una cabeza, un dedo. Hay historias de fantasmas porque ellos lo sentían. Entonces estas historias empiezan a abrir, en un contexto en el que se creía clausurado el pasado, empiezan a abrir el tema y a ser un motor de estas historias. Que si los huesos, como nosotros hacemos memoria, bueno, hay algunas diferencias entre la memoria y la historia, si los huesos que supuestamente encontraron un dedo y una cabeza, es poco probable que sea de una persona que esté desaparecida. Pero no importa, porque eso era significado como que era de ellos, y esa era la historia que circulaban por el barrio. La cabeza era de una persona. Incluso los fantasmas es una zona que está cerca de un cementerio, así que historias de fantasmas sobran, pero acá había fantasmas particulares, que eran personas que habían sido asesinadas injustamente y que por eso deambulaban. Una explicación que también que se usa en otros lugares, pero bueno, acá estaba muy presente. Los chicos convivían así, como les digo, con la garita, que abajo tenían la huerta. Allá hay una foto, acá abajo este era un calabozo, y la inscripción estuvo por mucho tiempo, ahí decía calabozo. Bueno, las aulas eran de dimensiones sumamente reducidas, y si bien en los años 2000 llegaron ciertos fondos para hacer algunas modificaciones, es decir, llegaron a tener un laboratorio, se tiró abajo algunas paredes, lo cierto es que convivían ambas marcas, y bueno, eso tuvo ciertos efectos en los sentidos que circulaban en las memorias. ¿Qué estaba pasando? Porque estos ex-centros clandestinos, así como funcionaba una escuela, los ex-centros clandestinos que hoy son sitios de memoria, no siempre fueron pensados como sitios de memoria, digamos. Eran lugares, al principio, como vimos, al retorno de la democracia, fueron claves para demostrar y objetivar la denuncia de los sobrevivientes.
Y en esta primera etapa, o durante los años de impunidad, en la Perla, que es el máximo referente represivo de la provincia de Córdoba, ahí se daban las disputas espaciales, los organismos de derechos humanos iban ahí a hacer algunas manifestaciones, a marcar el lugar, pero Campo La Ribera, bueno, estaba marginal, era una escuela, tampoco era tan simple sacarle a la gente que no tenía dónde ir a la escuela, entonces bueno, era un lugar un poco conflictivo. Sí pasa un hecho que Ludmila da Silva Catela lo señala como un momento bisagra en la forma de entender estos espacios, que fue en 1998 a Menem se le ocurre otra gran idea, que es demoler los edificios de la escuela. Es irónico, por demoler la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, para construir un espacio público que sea símbolo de la Unión Nacional. Ahí estaban teniendo lugar los juicios por la verdad, sin efectos punitivos, pero sí reconociendo que los familiares tenían derecho a saber qué había ocurrido con las personas. Ante esta propuesta del presidente de la Nación, hay una fuerte reacción y una rápida reacción de los organismos de derechos humanos y denuncia por parte de los familiares de desaparecidos ante la justicia, que lograron frenar esa demolición. Y el juez o la justicia reconoció la obligación del Estado de resguardar cualquier documentación o testimonio que pudiera aportar datos a la reconstrucción de la verdad, y destacó el carácter de patrimonio cultural de estos sitios. Esta cuestión de patrimonio, que puede ser discutida, pero sí sirvió como un instrumento para preservar estos lugares y que no sean destruidos. Y hacia el interior de los organismos de derechos humanos fue también un hito que de alguna forma permitió empezar a discutir qué hacemos con estos lugares, cómo queremos representar a los desaparecidos, como dicen los jóvenes hoy, les jóvenes sería, pero las personas desaparecidas, ¿cómo los queremos representar? Porque había muchas discusiones, no era la idea, no estaba tan claro que haya un museo, porque la idea que nosotros tenemos de museo, que es más parecida a la del siglo XIX, no es como queremos representar a personas que nosotros digo, los organismos, bueno, están vivos, fueron luchadores, primero que seguía la impunidad, bueno, en fin, no había acuerdo entre los organismos en cómo generar estos lugares, pero sí fue cierto que esto fue el puntapié para comenzar a charlarlo, y que en los años 2000 se dieron a nivel nacional ciertos acuerdos entre gobiernos provinciales y nacionales para empezar a generar monumentos a los desaparecidos. ¿Qué estaba pasando en la Ribera y en el lugar que estamos analizando? En el marco de estos juicios por la verdad, que no tenían un efecto punitivo, también se logra meter en Córdoba una causa que no había entrado en la causa que estaba proscrita en el año 85, y a partir de esa denuncia se logra volver a realizar excavaciones en el cementerio San Vicente, el mismo lugar que está también en el centro del barrio. En estas segundas excavaciones, en el año 2003, ya participa el equipo de antropología forense con protocolos adecuados. Del trabajo de ellos, que realmente señalan la pérdida de la gran fosa anterior y de los huesos que se incineraron, se encuentran 91 esqueletos en una fosa y 32 en otra con signos de violencia. De esos esqueletos se logran reconocer los restos de 13 personas que estaban desaparecidas hasta ese momento. Los hallazgos del cementerio volvieron a reavivar la circulación de memorias locales sobre este pasado que parecería que se quería clausurar, porque la escuela, la institución, hasta el año 2003, que llegó una nueva directora, no hablaba del pasado de la escuela. Acá no pasó nada. No, los chicos hacían circular historias, pero institucionalmente no te contaban ni dónde estabas, ni cómo ese edificio llegó a la escuela ahí, absolutamente silenciado. De pronto, el hallazgo en el cementerio San Vicente, tan cerquita, y un lugar que los vecinos lo recorren, el cementerio es un lugar más. Antes iban a sacar mandarinos de los árboles del cementerio, cruzan por el cementerio para pasar de un lado al otro, para cortar distancia y no tener que hacer todo. Entonces, un lugar que era tan cercano, de pronto esto impactó fuertemente también en las memorias de la zona. Llega una directora nueva, sucede esto en el cementerio San Vicente,
Y a nivel nacional sucede otra cosa muy importante, es que Néstor Kirchner es elegido como presidente de la nación, y con Néstor Kirchner se da la creación de una política de la memoria que retoma las luchas y las demandas de los organismos de derechos humanos que no habían sido escuchadas por tantos años por el Estado, y juntos se da un proceso de institucionalización de la memoria. Alrededor, para que los sitios puedan ser pensados como como sitios de memoria, por supuesto que se dieron de baja, se anularon las leyes de la impunidad, se reanudaron los juicios, se creó el Archivo Nacional de la Memoria, que después sirvió de modelo para otros archivos, se generó una red federal de sitios de memoria y otro conjunto, muchos de políticas, como por ejemplo el 24 de marzo, día feriado, la inclusión en la currícula de los secundarios, la enseñanza específica en cuarto y en quinto año de lo que había pasado durante el terrorismo de Estado, se crean manuales para explicar qué pasó. Se empieza a desafectar espacios que estaban ocupados todavía por los militares, se los retira para transformarlos en sitios de memoria, como por ejemplo la ESMA, el Olimpo, la Perla. Campo de la Ribera seguía siendo una escuela, pero sí es cierto que todo confluye para empezar a pensar el sitio como otra cosa. La participación de la nueva directora empieza a tender vínculos con redes que estaban en el barrio para hacer un proceso de reconstrucción y que se empiece a reconocer la misma escuela que había pasado ahí. En el año 2004 se celebra por primera vez el 24 de marzo en la escuela. Los sobrevivientes que habían estado secuestrados en el Campo de la Ribera comienzan a ir a Campo de la Ribera para contar qué les había pasado ahí, para hacer reconocimiento del lugar. El lugar había estado vedado para ellos hasta ese entonces. Estamos próximos que se inicien los juicios en Córdoba, así que era muy importante el reconocimiento espacial. Y en el año más o menos 2005, 2006, se suman los organismos de derechos humanos a las discusiones que ya venían. Esto es un poco distinto, porque en los otros espacios de memoria los organismos de derechos humanos son los actores principales. Acá el proceso venía comunitario, con otros actores que tenían otros intereses sobre el lugar, y un actor más eran los organismos. Central, pero no el único. Esto trajo otros problemas, otras complejidades, el panorama es complejo, porque el lugar empiezan a pedir instituciones nuevas, se las construyen cerca del lugar para que no pierda la identidad de la zona, pero bueno, quedan a unos metros. Pero la cosa era, ¿qué hacemos con este lugar? Estaban en esta zona faltan escuelas, faltan espacios verdes, faltan comisarías, según ellos, faltan muchas cosas, y también estaban quienes querían el sitio de memoria. Entonces la disputa sobre cuál iba a ser el uso del lugar no fue tan claro ni tan unívoca como por ejemplo la Perla. La Perla, los organismos de derechos humanos, de modo especial HIJO, venía desde los años 90 pensando, y cuando se desalojó los militares no hubo otro proyecto que no sea un sitio de memoria. Acá era complejo, porque además estaba trazado por otras necesidades de la zona, que no necesariamente tenían que ver con la disputa de sentido por el pasado, sino que era decir, ahora cómo nos repartimos esto. Los cargos, ¿quiénes ocupaban los cargos? Si era un sitio de memoria, ¿quiénes iban a ser los empleados? Porque en los otros sitios, estos datos fue cambiando, pero al comienzo tenía una gran composición de personas que habían militado en distintos organismos de derechos humanos. A lo mejor en la Perla predominaban los de hijos, y acá estaban también la gente del barrio y la gente que había participado en la red social de la Quinta, que también quería participar del proyecto y quería un lugar. Bueno, termina siendo un lugar que le conceden 2 puestos, 2 de los cargos a vecinas del barrio, lo cual también generó en el equipo de trabajo controversias, porque había 2 personas que pensaban de un modo distinto en la zona. Entonces, al principio hubo una gran discusión en el sitio de memoria por el hecho de decir, esto fue como impactó después de que se hacen las fosas, después de que se abren las fosas y comienza en la escuela a circular las memorias, unos artistas se acercaron y con los chicos hicieron un mural en el frente del colegio que reproduce un poco los esqueletos superpuestos. La foto esa circuló por todos lados y a nivel visual fue tan impactante
que bueno, está ahí, y después memoria, identidad, justicia, dice en algún lado, y hicieron ese mural en la escuela. La disputa era en el espacio de memoria, cuánto estamos dispuestos a corrernos de los márgenes de las políticas de memoria que predominan. Estamos en un contexto súper difícil. ¿Cuánto nos movemos de lo que en general es un sitio de memoria, que es un lugar de duelo, que es un lugar de reconocimiento de las víctimas, pero también donde las familiares pueden ir a elaborar el dolor y de alguna forma restablecer los vínculos que rompió la dictadura? Pero este lugar presentaba otra complejidad, porque no era clase media la que visitaba acá. Tenés otro contexto. Aparte acá no hay un turista que caiga en Campo La Ribera. No llegás a Campo La Ribera. Si no te llevan, si no te esperan. Entonces tenías que pensar muy bien, porque los visitantes principales iban a ser, si bien son las escuelas, el mayor porcentaje, el 70% de los visitantes de todos los sitios de la memoria son las escuelas. Lo cierto que acá, para coordinar con la escuela, tenés que ver bien qué transporte quiere entrar, porque no todos los transportes quieren entrar al barrio. Entonces vos tenías que ver que el 30% o una parte importante de los visitantes iban a ser los propios vecinos. ¿Qué les proponés a estos vecinos? Entonces de pronto, bueno, así es la distribución del espacio. Lo que se decidió fue resguardar el sitio histórico. Eso es máxima conservación. A ver, ¿qué decidir? También tuvieron que decidir qué cambiar y qué conservar. La escuela ya había hecho los cambios, es decir, que medio que qué conservar y qué no conservar ya estaba un poco definido, porque la escuela había tirado abajo algunas paredes, bueno, para el funcionamiento de una escuela. Había ampliado la puerta, porque no podés entrar por una puerta de un centro clandestino, a una escuela que necesitas que los chicos entren todos juntos después de clase. Entonces ya había algunas modificaciones. Lo que se decidió a nivel político fue mantener las huellas, las capas, y de hecho las muestran siempre a las capas. Entonces vos entrás y ves un homenaje a los desaparecidos que estuvieron secuestrados en ese centro, una exposición, y también ves el cartel IPEN 100 ahí, el cartel de la escuela, o las inscripciones que hicieron los chicos en las paredes, con corazones, con te quiero, bueno, todo lo que escriben los chicos en las paredes de los colegios. Y a su vez tenés lo que se mantiene de la ex cárcel. Entonces vos tenés todas capas de sentidos, todas superpuestas, y la idea y la apuesta política fue conservarlas, no borrarlas, sino que dejarlas convivir y hacer el efecto de sentido, y estas capas y esos distintos usos adquieren sentido en el relato que, por ejemplo, te narran en la visita guiada. O en la visita guiada invitan a los estudiantes a descubrir qué huellas hay del espacio, del uso de la cárcel, de la escuela, y ahí se empieza a narrar una historia que está marcado por lo que fueron las políticas de memoria y verdad y justicia, años de impunidad. ¿Quién iba a pensar que después íbamos a volver a los juicios? Y entonces se creyeron impunes que esto iba a ser borrado, y bueno, fue una escuela, y también se entiende por la zona, no había otro lugar más grande que esta ex cárcel, así que es como complejo. Y los otros dos edificios se destinaron a actividades que no son, bueno, las políticas de memoria las analicé por muchas entradas, pero acá lo vamos a hacer rápido, que no son lo típico si bien tienen las visitas guiadas, tienen las exposiciones que te cuentan cuál fue el uso que tuvo el ex centro clandestino de detención durante la dictadura militar. En este ex centro clandestino convive el taller de cerámica, el taller de carpintería, prestan unas aulas para que chicos de adultos que no terminaron la secundaria vayan a terminarlas ahí. No usan el casco histórico, digamos, la ex cárcel, pero usan los otros edificios para todo esto. Y fue un proceso complejo hacia el interior de los organismos y hacia el barrio, porque los organismos, quienes gestionaban el lugar, que acá predominan expresos políticos, entre la distribución que se hicieron de los lugares, acá en Campo La Ribera llegaron varios expresos, que estaban en otra dependencia. Como ya no había cargo, Campo La Ribera fue el último en abrir, no tuvo presupuesto, no le asignaron personas, sino personas que estaban en otras dependencias se las mandaron ahí. Bueno, o pidieron el pase ahí. El director es un expreso político que estuvo 8 años secuestrado en distintas cárceles del sistema represivo.
Y el proyecto que elaboró él tiene en cuenta lo que era la propuesta que hizo la red de la social de la Quinta, la organización que funcionaba en el barrio, y siempre destaca no solo el recuerdo, la reconstrucción de lo que allí pasó durante la dictadura militar, donde por supuesto tiene un rol central el testimonio del sobreviviente, sino que también él quiere incluir las memorias comunitarias, las memorias barriales, y en la medida de lo posible también hacer promoción y defensa de los derechos humanos. Es el único de los espacios de memoria que se llama Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Los otros no tienen la palabra defensa. Este sitio decidió incluirla. Y suceden cosas por el estilo en la promoción de derechos, desde ferias del libro, desde taller de cerámica, desde un taller cartonero, en el que participan principalmente la gente del barrio. Las exposiciones, acá las fotos no son de lo mejor, pero bueno, en fin, solamente puse 4 que no son muy representativas, pero más o menos a mí me ayuda para decir lo que les quiero contar. El relato que propone el sitio también se corre de los márgenes establecidos en esa política de memoria canónica, si se quiere. ¿Sí? La política nacional circunscribía la violencia política a 76 y 83. De hecho, las inscripciones que marcan la red federal de sitios de memoria en ese tiempo, después Macri desapareció esa dependencia, pero todos los sitios tienen un mismo cartel, que son 3 pilares bien grandes: memoria, verdad y justicia, y dice aquí funcionó un ex centro clandestino del 76 al 83. Esa periodicidad el campo las corre, y su relato inicia cuando en las memorias de antes del golpe inicia en el 75, que son las primeras personas que estuvieron, en homenaje a las primeras personas que estuvieron secuestradas ahí. Y esas primeras personas fueron de organizaciones armadas, el ERP y Montonero. Entonces, a su vez, introduce otra dimensión ya bastante explícita, aunque no está trabajada en profundidad, pero sí introduce la lucha armada, porque las personas están inscritas en su trayectoria militante. Esto es para otro capítulo, pero no importa. Pero bueno, en fin, introduce ya otra periodicidad, los inscribe en sus participaciones políticas, te habla de lo que fue las organizaciones armadas, que fueron los primeros personas que estuvieron secuestradas y que están desaparecidas en la actualidad, que pasaron por ahí. Pero no solo eso, porque todos los sitios de memoria tienen los desaparecidos de ese sitio de memoria, que pasaron por ese ex centro clandestino de detención. Perdón. Acá ellos decidieron hacer otra exposición que se llama En mi barrio, ¿qué pasó? Y te hacen un gran mapa de la zona, de la zona, y te ponen todos globitos rojos que son puntos por donde hubo una persona, algunas de las personas que están desaparecidas, o vivía su abuela, o pasó por ahí, o fue secuestrada ahí, o en algún momento de su trayectoria vital pasó. ¿Y qué es lo que le quiere decir? Che, acá pasaron cosas, digamos, la militancia no estaba en la universidad, en el centro de la ciudad, en tu barrio pasaba esto. Y narran la desaparición también en clave territorial. Igual, por ejemplo, los represores. Hoy por hoy los 3 sitios de memoria tienen una muestra dedicada a represores. Ahora bien, el relato de Campo de la Ribera también se corre, porque si bien están los represores con la condena judicial y moral, lo que ellos deciden poner de fondo es una imagen grande de collage con palabras de desocupación, pobreza, exclusión. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa hacer foco en lo que fue el plan económico de la dictadura y cómo impactó en los sectores en los que está inserto el sitio. Entonces no es solo, como en los otros sitios, hablar de las personas, hablar de los represores, de presentarlos a partir de la condena judicial. La Perla es muy interesante porque los muestra como burócratas. Tienen construcciones distintas, pero ellos priorizan el impacto económico de las medidas sobre la zona. Entonces es una forma particular de presentarlo. Y además otra cosa que tiene Campo de la Ribera en relación a los otros es que también habla de lo que fue la represión. ¿Qué sería? Lo que fueron las cárceles legales. Hay una muestra donde cartas que escribieron mamás, algunas son las mismas trabajadoras, que le mandaban a sus hijos desde la cárcel de Devoto o desde penales que supuestamente estaban bajo el poder ejecutivo. Sin embargo, había violación a los derechos humanos también, a pesar de que supuestamente eran la cárcel legal.
Entonces también introduce otra dimensión que fue la situación irregular que se vivió en las cárceles que dependían del Poder Ejecutivo. Entonces, el planteamiento de la narración que proponen estos lugares es diferente. Ahora, la última parte, ya no sé cómo voy. Bien, y 22. ¿Estoy bien? 8 minutos. Pero... 8 minutos. pero Bueno. eso, como quieras. ¿Qué es lo que le quiero contar para finalizar? Es esa última dimensión que son las posibilidades que tienen estos sitios de construir memoria colectiva. Ahora, voy a ir leyendo un poco para no irme por las ramas, y les voy a intentar ir contando algunas cosas, porque en la tesis lo que hay antes es un capítulo con todas las memorias de los vecinos que después se ponen en relación, pero acá voy a intentar irles dando pistas. Los derechos humanos vinieron, pero acá no hay derechos humanos, me comentó una entrevistada cuando inicié el trabajo de campo. Y me resultó ilustrativo de la falta de apropiación de muchos vecinos del barrio, de las luchas llevadas a cabo por los movimientos de derechos humanos, de los desafíos que enfrenta la gestión del sitio de memoria de Campo La Ribera y de la situación de vulneración en la que están inmersos este y otros sectores de la ciudad. Además de ser una de las zonas más pobres de la ciudad, estigmatizada como zona roja, sigue albergando acontecimientos que trazan un continuo con las prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos. Campo La Ribera se presenta como un espacio o como un lugar de conflictos de memoria, utilizando la categoría de Ludmila Silva Catela, entre las memorias del pasado reciente y las reivindicaciones y demandas de los vecinos del lugar por las violaciones de derechos humanos que tienen lugar cotidianamente. Desde los marcos de sentido de los entrevistados, es muy difícil, de los vecinos ahora estoy hablando, y que no son todos los vecinos que participan de las actividades, sino que es el vecino que a veces no está vinculado con el espacio. Cuando vos los escuchás, resulta difícil, en ese marco de sentido, poder trazar una temporalidad que delimita la violencia política al periodo 76-83, no solo por el contexto de intervenciones federales, sino porque es como un presente continuo de violación a los derechos humanos. Entonces, la especificidad del sitio es muy difícil de marcar. Porque la violencia policial, por ejemplo, es en la actualidad. Y además porque existe una distancia simbólica grande entre los sentidos sobre el terrorismo de Estado en las memorias locales y la narración propuesta por los espacios de memoria. Pensar las posibilidades del sitio para habilitar ejercicios de memoria y construir conocimientos sobre el pasado reciente en sectores sociales y en contextos como este, tiene algunas limitaciones que lo vamos a charlar después, pero también tienen algunas experiencias que fueron muy positivas. Por ejemplo, un grupo de mujeres que empezó a ir a los talleres de costura y de cerámica, no se les cuenta, como política no llegan y le dan un librito sobre lo que pasó acá, no les hacen una inducción al lugar, sino que la idea es que vayan, en la medida que van compartiendo, va saliendo el tema y de pronto te cruzas con alguien y preguntas quién es ese alguien, y ese alguien, la historia es la historia del lugar. O empezás a preguntar, che, ¿y acá qué pasó? O empezás a sentir esas presencias extrañas, de pronto no te querés quedar último en el lugar, porque no. Y a partir de ahí se empiezan a dar algunas resignificaciones sobre la historia del lugar. Hubo un grupo de mujeres que se reagruparon en un proyecto particular que fue el proyecto cartonero, de hacer ediciones con cartón y de publicar libros. Y realmente eso fue una experiencia sumamente positiva, no solo porque fue un grupo de mujeres que termina reapropiándose y tomándolo como suyo al lugar, sino porque publican 2 libros, de los cuales publican 3, pero 2 me interesa destacar. Publican uno que es sobre la historia de ellas mismas, cómo llegaron a Campo La Ribera. Y de pronto, cuentan sus testimonios que los publican. Esto es muy interesante porque en general en Argentina predomina la voz del sobreviviente, que después, primero fueron de los familiares y después de los sobrevivientes, porque al principio el sobreviviente tuvo que lidiar con el estigma de haber sobrevivido, pero después de que se da un proceso social, las voces de ellos son las que predominan para narrar el pasado, y de pronto son las propias vecinas las que dicen yo tengo algo para contar. ¿Y por qué mi voz no vale tanto como la otra? Entonces yo también la quiero dejar por escrito, porque también están cansados que vaya gente como yo y otros
a preguntarles cosas, después se hacen el informe académico y ellas dónde están. Un poco lo que vos querés reivindicar y cambiar en tu trabajo, Laura. Pero eso, entonces bueno, ellas publican un libro y ahí en ese libro da cuenta de cómo van resignificando el espacio y además empezás a ver relaciones. Claro, recuerdo que la cárcel de encausados militar funcionó por 30 años en el lugar. Las relaciones de los vecinos con la cárcel eran muchas. Porque ellos iban a la cárcel a pedir azúcar, yerba, frazada, y porque tenían la política, la cárcel, no el centro clandestino, pero la cárcel, que es lo que más ellos tienen representación del campo de la Ribera. Aparte se mezclan las temporalidades, pero lo que más tienen en cuenta cuando los militares tenían la costumbre de dejar salir a los que estaban presos y los iban a jugar a las bochas con la gente del barrio. Total, era alejada, ¿viste? Como que no pasaba nada. Entonces iban a jugar a las bochas, iban a tomar alcohol, muchos tienen vínculos amorosos, era gente que estaba presa ahí. Entonces los relatos de las mujeres dan cuenta de esas interacciones que hubo entre la cárcel y el barrio. Y a nivel de disputa de sentido y de quién narrar la historia también fue muy interesante. Se dieron otros casos también en ese mismo grupo de, ya son mujeres grandes quienes pasaron por el... mujeres grandes, no son 30 años. Son mujeres de mi edad, somos grandes. Bueno, las chicas que estuvieran, que cursaron sus estudios en el secundario, en su momento cuando se propuso el cambio de las escuelas, algunos estuvieron, las escuelas que funcionan en la Ribera, que pasen a funcionar en otro lugar, algunas no estaban de acuerdo en que eso suceda. Porque más allá de que las condiciones eran pésimas y estabas en un ex centro clandestino, vos lo querías porque era el lugar que lo habías recondicionado y que ahí estabas desarrollando la etapa más linda de a veces el secundario y ahí que acontecían esas cosas lindas, ¿no? Era todo tétrico. Entonces, en ese marco hubo gente que no quiso mudar las instituciones. Es en el proceso de ahí, de compartir, de estar, que empieza a significar de otra forma y a ver que ese lugar está bueno, que se conserve y que se transmita para futuras generaciones, entonces, ahora, y resignificar lo que fue el proceso de traslado de las instituciones y resignificar el proceso de traslado de las instituciones educativas a nuevos lugares. Hay otros proyectos, pero después se los puedo contar de resignificación importante. Vamos a saltear un poquito, así ya vamos cerrando. ¿Cuáles son los desafíos que sí tiene el sitio, o que por lo menos son los que yo identifiqué? Cuando yo fui a las memorias, cuando yo fui a que me cuenten la historia barrial y la de la dictadura en particular y el terrorismo de Estado, yo encontré que las categorías presos políticos, terrorismo de Estado, genocidio, centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por nombrar algunas de las que son más utilizadas en toda la construcción que se realiza desde el sitio, y la política de memoria las utiliza mucho, a nivel nacional, no solo provincial, digamos, a nivel nacional, no hacían sentido o no formaban parte del léxico de la mayoría de los entrevistados. No vamos a entrar en Bourdieu y la importancia de la administración del lenguaje, pero es un punto interesante, y los espacios de memoria, en tanto materialización de una política estatal de memoria, son campos de lucha simbólicas por la reconstrucción del relato histórico. Los testimonios de los vecinos vuelven a revelan notables diferencias con la narrativa humanitaria que se propone desde estos sitios, las cuales resultan inquietantes al momento de reflexionar sobre las posibilidades de construcción de memorias y sentidos colectivos, y también es posible prever las dificultades que enfrenta la política para transmitir cierto relato y utilizar ciertas categorías que no hacen sentido en las competencias técnicas y simbólicas de una parte de sus visitantes. Lo que yo encontré en las memorias vecinales es que siguen muy permeadas por lo que fue la teoría de los dos demonios, que fue la explicación que tomó mucha fuerza al recobrar la dictadura. Es como que ellos siguen reproduciendo, cuando ellos te cuentan qué pasó, y bueno, ellos te hablan de la guerrilla. ¿Qué había antes? La guerrilla. Y si bien la dictadura, los militares eran sumamente más represivos y ellos sabían con quiénes no se podía, digamos, cuál era el límite, lo cierto es que ante ese estado caótico, que ellos lo vivieron así, la dictadura vino a instaurar un cierto orden a su vida cotidiana. Y otra cosa que es muy llamativa en ese lugar es que, así como yo les digo que la cárcel militar estuvo 30 años,
al menos para los entrevistados, estoy hablando de adultos mayores, que no es lo mismo si vas y preguntas a jóvenes, estamos hablando de gente mayor, que no solo que hay una nostalgia del pasado, sino que también hay una cosa de que la intervención, que la presencia de los militares se significó, después de mucho tiempo, quedó como más adherido a presencia del Estado. Por lo menos había alguien que ponía un orden ahí. Ahí ellos tienen el recuerdo de las puertas abiertas, pero como todos tenemos en todos los lugares, aunque no haya habido militares, pero esos años en los que uno cerraba la puerta con llave, en la que no pasaba nada, en la que los militares, parte del Estado, hacían chocolate las fechas patrias, hacían desfile. Hoy por hoy no hay nada de eso, digamos, tierra, ellos dicen tierra de nadie para significar eso. Entonces, ese periodo de los militares en el barrio, para los mayores es como podríamos traducirlo en cierta presencia del Estado. Y para el sitio de memoria es muy complejo también, porque ellos son Estado. Entonces, de pronto, ¿cómo constituirte como sitio de memoria y de promoción de los derechos humanos en un lugar donde se violan los derechos humanos? ¿Y cómo hacer? Porque el vecino va al taller de cerámica y también quiere pedirte que después, ¿cómo sigo trabajando después de esto? Pero yo no soy digamos, uno podría decir, pero ellos no tienen por qué dar respuesta a eso. Ese es el Estado el que te tiene que garantizar alguna otra cosa, pero el Estado... Y de pronto ellos son la cara del Estado, así que es como muy complejo el lugar en el que están situados. Y lo que vi, además de en las representaciones de los vecinos, es que hay como un núcleo duro de conceptualización que es muy difícil de modificar. Y vi que por ahí se modifica la conceptualización que tienen en torno al sitio, pero no se modifica el núcleo duro de representación, que está permeada, en este caso yo veo bastante por lo que después se llamó la teoría de los dos demonios, pero esa representación de estas dos violencias. Finalmente, la investigación me permitió pensar las políticas de memoria que emanan desde estos excentros clandestinos en relación a los testimonios, a los territorios aledaños, y a cuestionar cualquier suposición sobre la distancia geográfica como condición suficiente que explique el conocimiento, la memoria y el vínculo con el sitio. La marca territorial puede ser completamente ignorada o pasar desapercibido aun cuando esté emplazada en el corazón de tu barrio. En este sentido, la investigación a mí me permitió identificar ciertas dimensiones simbólicas, cognitivas, afectivas. El afecto aparece fundamental. Las políticas ideológicas mediando la relación entre el conocimiento, el sentido del pasado, la representación hacia los sitios y la posibilidad de relacionarse y utilizarlos por parte de estos entornos vecinales. A la vez dependen de las representaciones del pasado en las cuales se enmarca la experiencia y la posibilidad de empatizar con ese otro que es el que quiere visualizar. Ese otro son los desaparecidos, que para el sitio de memoria es a quien quieren visibilizar y homenajear. Y si vos vas, el discurso se nota mucho más en La Perla por cómo está construido el discurso, pero también en La Ribera. Cuando vos vas, los carteles tienen un discurso afectivo porque son nuestros compañeros, es la comunidad. Pero ¿qué pasa si si los barrios aledaños no enganchan, no empatizan con ese otro, o no hay una afectividad hacia ese otro? Complejo. Entonces, bueno, uno podría pensar geografías de memoria geografías de la memoria que no reproducen una matriz espacial o física, sino que producen territorios mediados por la afectividad, la capacidad de incorporar la experiencia en marcos de interpretación que posibiliten pensar en esos otros, avasallados por la violencia, como iguales para poder empatizar en su destino y reconocerlos como sujetos de derecho. Bueno, finalmente el sitio de memoria tiene el gran desafío, porque por supuesto que yo no resuelvo nada con esto, pero bueno, tiene el gran desafío de tener que trabajar a partir de las representaciones que realmente existen en el territorio para elaborar formas de diálogo que puedan hacer sentido y que puedan incidir en ciertas representaciones y transformar algunas otras, las que sean necesarias. Bueno, eso. Bueno, ¿los aburrí? No, para nada. ¿Se entendió? ¿Por qué acabaste tan pronto? No, me tomé más que el tiempo, pero... Bueno,
espero haber sido claro. Era un proceso muy largo de que quería dar cuenta. No sé qué. Me pueden decir lo que quieran. ¿Qué es el peronismo? No, no, porque es muy complicado. Pero sí, podemos hablarlo si quieren. Pero sí, la derecha y la izquierda del movimiento peronista, para alguien que no es de Argentina, dése cuenta. Sí. Bueno, quería preguntarte algo. Que creo que estaba claro en la exposición, pero me gustaría escucharte un poco sobre eso. Hablaste de grupos de edad, ¿verdad? De cómo trabajaste el tema. Y hubo también alguna aproximación sensible al género. ¿Sí? Muy bien. Sí. Eso fue una Muy parte. bien. Lo otro, solo una opinión de alguien que viene también de Por América favor, Latina, contame. y es que este tipo de temas son muy difíciles de trabajar en América Latina. Y seguramente te pasa porque vivimos entre una confusión permanente entre gobierno y Estado, ¿sí? Es como si nos cambiaran el Estado cada vez que llega alguien a mandar, pero al mismo tiempo y en el medio de eso tenemos siempre la idea del gendarme necesario, alguien que ponga orden. Entonces muchas veces esas violaciones a los derechos humanos, etcétera, las torturas y toda la violencia de Estado, pues se justifica como algo que tenía que pasar para poner orden. Entonces, siempre es complicado el tema. Sí, es para una tesis en sí misma poder pensar cómo son pensadas y representadas las fuerzas de seguridad de las personas y el rol que ocuparon, por ejemplo, en todo el siglo XX en Argentina, porque se sucedieron 6 golpes de Estado, y eran porque ellos eran los padres, nosotros éramos el pueblo era el inmaduro, ellos venían a poner orden cuando nosotros no nos podíamos organizar. Ese rol hizo mucha mella en la representación, en la forma de entenderlos como orden. De hecho, muchas veces en la representación tenés que ir al ejército, de pasar por el servicio militar para que te hacerte hombre, incluso. Cuando el servicio militar está prohibido ahora, o sea, no es más obligatorio, no es que está prohibido en Argentina, porque un chico falleció después de una sesión supuestamente de entrenamiento durísimo, murió. Digamos, eso lo hizo Menem. Entre las cosas que hizo, esa fue una idea muy, por lo menos que no sea obligatorio. Pero sigue en la representación más de los adultos mayores muy fuerte la idea de que vos pasabas por el ejército, por ejemplo en el servicio militar, tenías un montón de privaciones porque ellos te cuentan, nos daban cosas con comida podrida y todo, pero eso te hacía hombre. Y eso es muy difícil de hacer mella en esa representación. Y lo que me decís de la lectura de género, en mi trabajo no hay un desarrollo tan grande sobre, no hay una lectura de género, salvo en esto de las mujeres, porque sí son las mujeres las que participan del mayor número de actividades de campo en la ribera. Y son las mujeres las que estuvieron en la lucha por el hábitat en estos barrios, y son las mujeres las que participaron más que todo en el traslado de las escuelas. Las mujeres, digamos, se nuclean por ciertas necesidades básicas y en ese compartir sí desarrollan estrategias de acción políticas y sociales para conseguir algunos de sus objetivos. Y tiene una clave de género la lectura que hago de los testimonios en esa producción que hicieron ellas. Pero más allá de eso, no incluye una lectura de género, salvo eso. Pero es muy interesante y sí se podría hacer. Y sí, me parece que sería interesante eso que escribí corto, expandirlo y hacer. Sería importante. ¿Alguien quiere decir algo antes que Paco arranque? Yo creo que el peronismo ya lo he dejado ahí. No, pues es que son tantísimas cosas, la verdad es que estoy ya, por la perspectiva que has mostrado hoy, deseando ver qué vas a hacer con el cementerio del Este, ¿no? Con toda la controversia respecto al monumento explosivo, ¿no?, que tenemos aquí en Madrid, porque pues es un lujo tenerte haciendo eso, porque realmente necesitamos una mirada como la tuya, porque también salir del eje, digamos, nosotros aquí siempre hemos tenido una mirada como muy interdisciplinar y comparada, ¿no?, porque es muy fácil ahogarse en los vasitos de agua, digamos, del entorno, en tu caso, pues todo el debate memorialista argentino, ¿no? Aquí el español, pues, tiene otras características y es muy, está muy matizado, pero bueno, nos va a venir muy bien esta mirada desde fuera, ¿no?
gracias por venir y por ocuparte de eso. Estamos Gracias, diciendo- amor, todo fue. Y nada, entonces a mí lo que... Así me gustaría que hablaras más, claro, por eso me ha salido a poco, porque sé que tienes ahí 100 páginas más que podías haber desarrollado, y sobre todo lo que me gustaría que nos matizaras más es la Ribera. Bueno, has contado bien qué es, qué es y cuál es su especificidad dentro de la Red Federal de Sitios de Memoria, ¿no? Pero sí que me gustaría más que explorar la tensión porque, claro, tú das como por hecha esta Red Federal de Sitios de Memoria y estos relatos memoriales hegemónicos, ya sea documentales, tal, que nos los cuentes un poquito más de una manera pedagógica para que los entendamos en su globalidad, y luego qué otros lugares se han desmarcado o han hecho pequeños desmarques, ¿no? Como Ribera, que tampoco es un desmarque muy grande, pero bueno, en términos de temporalidad, en términos, bueno, ya hay unos desmarques respecto a un discurso, y me ha parecido interesantísimo lo que comentas de cómo los discursos federales, oficiales, hegemónicos, estatales, no responden al discurso local, porque eso ha pasado también muchísimo aquí con el tema de las fuerzas comunes, y han sido sobre todo activistas urbanos que han ido a los municipios y han impartido doctrina, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero verdad, justicia, reparación y todo este tipo de términos, genocidio también, o incluso holocausto, te diría, que han empezado a circular por los ámbitos rurales, que son los ámbitos naturales, digamos, los ámbitos de represión durante la guerra civil, circulan casi un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Porque cuando se adoptan sin entenderlos, cuando muchas veces no se entiende bien que tampoco reflejan la experiencia local, como tú dices, ¿no? Entonces ahí yo veo un paralelismo muy interesante para hacer una comparativa, y el trabajo el que está acabando agónicamente Laura Martín Chiappe estos días, ¿no? De la tesis, precisamente está hablando de ese tipo, de cómo han viajado esos relatos, primero desde el cono sur en buena parte hacia el espacio transnacional, luego el espacio transnacional aterrizan, y luego cómo aterrizan a través de activistas urbanos, y luego se filtran parcialmente todavía tenemos que ver hacia el entorno rural, donde son completamente ajenos, ¿no? Entonces todo este proceso de traducciones, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Que nos matices también, a mí me gustaría que nos contaras un poquito más de todo esto, ¿no? Siempre la pregunta fácil, Paco. La de Perón. No. ¿Alguien más quiere decirme o arranco con O sea, eso? yo me voy a sumar, porque en realidad yo que tenía una pregunta también un poco lo que decía Paco, pues que también me quiero leerme tu tesis y que querría escucharte horas porque, o sea, haces un trabajo de etnografía, o sea, me acuerdo que hay una cosa que a mí me ayudó mucho a pensar la tesis también con estas cosas, procesos de traducción, que es una cosa que piensa Fasán, que dice qué se pierde y qué se gana en procesos de recreación de nuevos marcos o de una institucionalización, ¿no? De unos determinados sentidos, ¿no? Y tú, de alguna manera, lo mapeas muy bien porque, o sea, se gana todo el tema como de cómo la defensa de los derechos humanos no se genera en un marco hegemónico despolitizador que no conecte con las violencias actuales, ¿no? Es esta continuidad de las violencias de los derechos humanos hasta ahora, es esta defensa también de la violencia económica, de las desigualdades, ¿no? De un tema de clase, ¿no? Que muchas veces también se pierde en las propias memorias más hegemónicas. Y luego también esta cosa más eficaz y efectiva del tejido barrial, de la identidad del barrio, de las vecinas como actoras y como agentes que pueden producir discursos, ¿no? Y luego está por otro lado pues esta dificultad también de confrontar pues unos marcos hegemónicos con respecto a la teoría de los dos demonios, y una cosa que me ha parecido súper interesante, que me gustaría también que profundizaras más, que es el tema del abandono del Estado. O sea, hasta qué punto la presencia de los militares era una presencia del Estado y te hacía pensar que el Estado estaba ahí para ti, para bien o para mal, y ahora no hay la nada, ¿no? O sea, como que es tan diferente a pensar el Estado como un Estado devorador, represor, ¿no? Que es como se suele pensar en las memorias, ¿no? Y creo que es una etnografía muy bien hecha porque muestra muy bien, no tanto quizá, yo siempre pienso que lo de las traducciones no tiene tanto que ver con si se adapta o no se adapta, sino de qué manera se traduce, porque siempre hay conexiones, ¿no? La cosa es que de repente cambian o se utilizan de otra manera o tienen un efecto que no se pensaba, pero yo creo que en lo que estás diciendo se ve muy bien. Entonces era un poco preguntarte
hasta qué punto la eficacia de la identidad del barrio funciona para reproducir una identidad de barrio, pero les invisibiliza como dentro de los lugares de memoria en la ciudad, y luego que si hay lógicas de competencia entre los diferentes espacios de memoria, no solo por recursos, sino también por jerarquías de valor simbólico, de qué lugar de memoria mola más. O sea, yo, por ejemplo, no fui al Campo de la Ribera. Y no, Y fui al 2D y fui a la Perla. claro. O sea, que fíjate, ¿no? O sea, que está fuera de un circuito determinado. Y eso que la Perla queda lejísimo, pero está más integrado. Y eso que Campo de Rivera está a 20 minutos del centro. La distancia parece enorme. Pero a nivel Es simbólico. social, Sí. la Perla está mucho más cerca Sí. que el Campo de la Ribera. Sí, tal cual. Entonces también eso como que genera en los agentes que están trabajando allí y en las relaciones un poco entre ese tipo de... dentro de los agentes de la memoria, ¿no? Y luego, otra cosa que me ha gustado mucho es el mural de los fantasmas, de los esqueletos. Me ha parecido un poco siniestro, y hasta qué punto también todo el tema de lo fantasmal, has visto, se ha generado como pues otro tipo de estéticas o otro tipo de memorias, porque también es una cosa muy diferente, ¿no? Las memorias hegemónicas, porque las memorias Sí. hegemónicas se basan en lo científico, en lo objetivo, ¿no? Y de repente hay ahí una cosa hecha por vecinos, ¿no? Y ese mural, y como el tema de los relatos, ¿no? Y tal, que me parece muy interesante porque también problematiza mucho los criterios con los que se suelen utilizar construir la memoria oficial, que son otros, ¿no? ¿Qué son otros? Los testimonios científicos, los jurídicos, o sea, científicos, perdón, los informes científicos, los testimonios más de los sobrevivientes, que son de marcos jurídicos, ¿no? Y de repente esto, explota, o sea, como, no, desborda, ¿no? O sea, es como que de repente aquí hay muchísimas más cosas que conectan muchísimo con la gente local y que eso, ¿no? Pues están como, son periféricas y pueden ser subterráneas y a la vez, ¡buah! Como que interpelan muchísimo a la gente de allí, ¿no? Y eso me parece impresionante. Sí. ¿Qué me pasó a mí cuando yo empecé este trabajo, que fue hace yo empecé trabajando con Campo de la Ribera y después me fui a La Perla y a sus entornos. Empecé trabajando en el entorno urbano de La Perla, de Campo de la Ribera, después me fui a las políticas de memoria de Campo de la Ribera y después pasé a La Perla y a Malagueño, que es el barrio más cercano. Cuando yo llegué a Campo de la Ribera, que era el lugar que también había menos cosas escritas, pero sí había salido en circulación un librito que decía La historia que nos parió, que estaba escrita por adultos mayores de una escuela nocturna. A mí me llamó la atención porque todas esas memorias que estaban editadas, digamos, vos no podías leer el relato completo, había fragmentos y eso componía el libro. Daban cuenta de que la dictadura había marcado un antes y un después en el barrio. Y como yo también venía con mi propia representación de decir la operación de un centro clandestino en mi barrio, me imagino algo terrible. Cuando voy al barrio y empiezo a hablar con estos vecinos, incluso antes de ir bueno, aunque me hacen el contacto estas dos mujeres que trabajan en el sitio de memoria, que son vecinas del barrio, son las que ellas me presentan vecinos, me van a buscar a la parada del colectivo, me llevan a la parada del colectivo. A mí me llamó la atención en ese primer acercamiento que las memorias vinculadas con el terrorismo de Estado no aparecen. Cuando yo tenía una primera pregunta que era que me cuente cómo era el barrio, que me cuente la historia del barrio. Yo no decía que mi interés era la dictadura militar. Claro, cuando empezaban, y era como una hora de entrevista y no salió la dictadura militar, digo, ¿qué está pasando? ¿Es la estigmatización de vivir en un barrio al lado de un centro clandestino? ¿Es que el miedo fue tan terrible y que les trabó las palabras? ¿O qué pasó? Y ahí fue que después de escucharlos y compartir también con otras personas los resultados, quise hacer visible en el trabajo de investigación que las memorias de la dictadura eran una memoria corta en relación a esa memoria más larga de violación de los derechos humanos, de exclusión. Y que si en todo caso esa memoria se anudaba en ese continuo largo, era, para decir que era casi en ese pasado idealizado también de esos años en los que había otras dinámicas. Claro, bueno, le puede decir a la persona, y bueno, pero después pasó el menemismo, que son las políticas de la dictadura y las perfeccionalizó y por eso vos estás como estás. Porque claro,
era como ellos lo significaban, y lo que yo quise dar cuenta era en el trabajo de tesis, es decir, para contar la historia barrial y cómo ellos quieren ser vistos, hay que hacer usos de otras temporalidades que no son las que propone a veces la memoria oficial de focalizar la violación en determinados momentos, sino que a lo mejor categorías como memorias largas y memorias cortas son más apropiadas para dar cuenta de estas otras temporalidades que construyen los vecinos. Así que para mí fue también un desafío poder dar cuenta en el trabajo de investigación, porque yo podría haber recortado todo y haber empezado a analizar la siguiente hora de la entrevista y acá no pasó nada, todo este relato, digamos. Podría haber obviado esa hora que teníamos de charla sobre la historia del barrio, pero sinceramente para mí terminó siendo un insumo sumamente importante para comprender cómo se enganchaban, cómo se engarzaban las memorias en esta larga, que es muy distinto a mi propia conceptualización, porque capaz, no porque yo ya nací en democracia, pero si te cuento la historia, a lo mejor del país, las dictaduras ocupan un lugar central, pero es por mi propia formación, incluso por mis marcos de sentido que están más modelados por esa memoria que se propone desde el Estado. Esa memoria que se propone del Estado tuvo cambios, pero podríamos decir que, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Ludmila da Silva Catela, que lo sintetiza en un artículo que lo acabo de así de abrir rápidamente, se podría sintetizar en 5 puntos principales. Limita una temporalidad que no puede traspasar en general a la dictadura, que es 76-83, borrando así otras temporalidades, como por ejemplo el contexto de represión que se vivió en los 5 países que sufrimos intervenciones federales en la época del último gobierno peronista. Aunque ya en el último juicio ya se reconoció que hubo violencia en estos contextos, pero en ese momento siempre fueron como los años son 76-83. Propone un relato para todos los sitios de memoria circunscripto a lo que fue y se entiende por terrorismo de Estado. Es decir, el relato ideal, si vos querés contarle a un chico cuál mola más de los sitios, y si vos tenés un secundario y querés llevarlo a algún lado, lo llevas a La Perla. Porque en La Perla empezó a funcionar en el 76, te la hace fácil. Digamos. Es esa temporalidad, el espacio realmente vos entras y te empiezan a contar, te hacen el mismo recorrido que sufrían las víctimas cuando te entran por donde entraban los autos, te llevan al lugar donde pasabas el primer interrogatorio, que es tortura, te muestran la cuadra donde estaban. Es el relato de lo que pasó ahí en la dictadura militar. Claro, el campo de la Ribera decidió por muchos motivos, algunos estratégicos, pero también en esta construcción política que no fue fácil, porque no estaban todos de acuerdo, pero que fue girando la política, porque no es lo mismo el espacio de memoria en el 2010 que ahora. Ahora la política es en clave territorial, entonces ya te piensan una exposición y te la piensan en clave de barrio. No fue así siempre, y cuánto irme y cuánto alejarme del relato de la dictadura, porque yo digo, la memoria es la que te permite hacer el puente, es el pasado resignificado desde el presente, y lo ideal sería, que esto hay un acuerdo entre los sitios de memoria, primero que no se reproduzca el horror, y segundo que sea una memoria más bien ejemplar, que permita pensar situaciones presentes. De pronto vas en Campo de la Ribera y querés hablar de un chico que desapareció, que ahora se cumplió un aniversario, el rubio del pasaje, que desapareció por última vez en Maldonado. Ese chico está desapareció hace unos años, no me acuerdo si fue en el 2000, ya te les digo cuánto, pero ya estaba funcionando el sitio de memoria. Pero claro, si vos introducís ese lenguaje, que uno podría tomar ese caso para decir cómo siguen operando, porque no es lo mismo la violencia institucional actual que la violencia que sucedía en la dictadura. Uno podría hacer un trabajo con la gente de ahí, y pensar y ver las relaciones, y a partir de esto que te preocupa, porque de pronto estaba en todos los medios de comunicación que el chico había desaparecido en ese barrio, podrías ir hacia el pasado, ir y volver, cosa que el pasado sirva para pensar situaciones presentes. Eso es como el ideal que tenemos nosotros de memoria, del ejercicio del pasado al presente, del presente al pasado. Del presente ir al pasado para que ilumine el presente. ¿Qué pasa? Si vos haces eso, el gobierno provincial te saca recursos porque estaba metida la policía de la provincia de Córdoba. Acá. Entonces, hablo con la cámara. Si vos metías ese discurso
que era muy interesante para poder prestar presente, pasado y presente y poder hablar desde algo que estaba pasando hoy, tenías la presión política. ¿Hasta cuánto te podés ir del discurso marcado por esta memoria? Porque si hablamos del terrorismo, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, hablar de lo que pasa hoy es un problema. ¿Cuánto sí puedo hablar o cuánto no puedo hablar? Y esto cada sitio hace su apuesta. El ex de DOS tuvo hasta hace poco la foto de Santiago Maldonado, que fue asesinado. Él estaba apoyando las luchas del pueblo mapuche en el sur, y la gendarmería desocupó, lo terminó asesinando. El cuerpo estuvo desaparecido. Bueno, por una cuestión política ellos decidieron mantener la foto en la fachada. Pero esas son apuestas que se hacen y todas las apuestas tienen costos políticos. Y el gobierno, si bien los sitios de memoria dependen del Ministerio de Justicia, del gobierno provincial y tienen un presupuesto y son autónomos, lo cierto es que te pueden cortar el presupuesto un año, o te lo pueden demorar, o te dan una partida y no es el total. O de la política, de esta institucionalización de los aspectos, de lo que fue la institucionalización de la memoria, reconoce centralmente un tipo de víctimas que son los desaparecidos. Y esto implica dejar o silenciar otras víctimas como asesinados, exiliados y sobrevivientes. Esto fue cambiando también con el correr de los años, y hoy por hoy, por ejemplo, en La Perla hay una muestra muy, muy linda, muy parecida a la que fuimos a ver de este compañero que hizo sobre objetos. Sí. Bueno, hay una muestra que se llama Sobrevida, que estuvo Mariana Tello en la curaduría de esa. Y bueno, ese es un homenaje a los sobrevivientes, son pequeños objetos que lograron sacar del ex centro clandestino de detención y hoy se muestran ahí. Esos objetos son muy complejos y pensaron mucho qué hacer, si mostrarlos en vitrina o no, pero no era solo eso, sino que permite pensar las relaciones que había entre el adentro y el afuera, quién logró sacar un objeto, por qué lo logró sacar, y sobre los sobrevivientes recayó todo el peso de la duda. Entonces, incluirlos también es una apuesta y algunos espacios de memoria lo hacen. La memoria también, esta memoria institucional entre los puntos, podríamos decir que habla de una violación a los derechos humanos, haciendo un uso monolítico del término exclusivamente para enunciar el pasado reciente y más específicamente lo que pasó entre el 76 y el 83. Digamos, la violación a los derechos humanos parece circunscrito ahí. Bueno, Campo de la Ribera te destroza te lo pasa por encima, ¿no? Es que no hay, sí o sí implica correr el margen, pero si no en los otros, vos vas y hablas de violación sistemática de los derechos humanos, violación, delitos de lesa humanidad, y bueno, por supuesto se circunscriben a ese periodo. Y por último, no deja espacio y por lo tanto silencia el tema de la lucha armada. Junto a este silencio estigmatiza a los sobrevivientes que participaron en las acciones políticas armadas en los años 70. Y esto es otra cosa que la lucha armada es muy complejo de incluir, porque lamentablemente terminas cuando lo decís públicamente, terminas cayendo en que te digan unos y otros. Y no es lo mismo la violencia que viene del Estado que la violencia que puede ser de un grupo político armado. No es lo mismo. No es lo mismo que es el Estado el que viola los derechos humanos de quienes tienen la responsabilidad de proteger. Pero esa distinción se necesita en cierta madurez en los discursos, en las discusiones sociales y colectivas, que no tanto. Y los espacios de memoria, por ejemplo, bueno, Campo de la Ribera lo ingresa a través de que sus primeros desaparecidos son de organizaciones armadas, y así mete el tema de la lucha armada, pero no la discute la lucha armada, no la mira críticamente. Sigue apareciendo las desapariciones de esas personas que efectivamente son muy cercanas y son víctimas desde la condición. Hay como una cuestión más de recordarlos como, bueno, en una clave afectiva, incluso como, bueno, luchadores que querían la justicia, digamos, que querían un mundo más justo. Bueno, desde ahí se los plantean. No hay una discusión de fondo de la lucha armada, pero sí hay algunos homenajes que sí se plantean, y que ahí yo he visto uno que era para recordar también a estas personas, y se habló del ERP y de la historia del ERP, lo cual es una forma de ir abriendo paso a la discusión por la lucha armada. En La Perla hay una muestra que se llama Pequeñas Rebeldías,
en la Perla, esa que está la ropa, Sí, que es como cultura. cultura, pero está mezclado Juvenil, ahí no sé con qué. la cultura juvenil, con esa cosa más rebelde, y en el medio tenés algunas cosas de la lucha armada. Pero ahí en el medio de vestidos, discos y un montón de cosas que para los visitantes se identifican con lo que hacen es generar la identificación con ese otro, estigmatizado por quien era el gobierno de ese momento, pero al visitante se le acerca. Porque de pronto yo escucho esos discos, yo me he visto así, o yo me gusta eso, entonces genera, muchos chicos se sacan un montón de fotos en esa sala, porque genera esa identificación con esas personas. En Campo de la Ribera eso está dicho de formas discursivas, otras no está de lleno. Pero bueno, eso podríamos decir que son los grandes ejes, y ese proceso institucional de la memoria que podríamos decir que tiene estos ejes, después en cada territorio adquiere formas particulares, porque las formas no son distintas de las que haríamos nosotros si organizamos un centro de espacio de memoria. Nosotros priorizaríamos algunas cosas y tiene que ver con la historia del lugar en la que vos estás trabajando, tiene que ver la historia de ese lugar con la comunidad en la que esté inserta, tiene que ver también con los usos que tuvo ese lugar durante el periodo democrático. No es lo mismo la Ribera, que era una escuela, que la Perla, que era un lugar ocupado por militares, pero además porque la Perla es como el lápiz, es como el lugar de memoria. Tiene toda la visibilidad, está dentro del circuito turístico, también está entre los lugares que vos vas a recorrer, y te lo muestran en la publicidad oficial. Y fue un lugar que fue muy luchado por los organismos de derechos humanos durante mediados de los 90. Los hijos nacen en el 95 y empieza a organizar una marcha que era todos los años hacia allá para marcar el lugar. Hay un especial interés porque por ahí de las 2.500 personas que pasaron, casi todos están desaparecidos. La mayor cantidad de hijos estaba muy interesado en ese centro porque también para los juicios. No era el mismo interés que había sobre la Ribera, incluso para... Y bueno, y después cada equipo se conformó de forma distinta y cada equipo tiene su perfil. El de la Perla en su momento ahora he cambiado, y yo la verdad es que hace 2 años que no estoy así recabando información, porque ahora estoy ocupándome del ex de 2 que no lo trabajé durante la tesis del doctorado. Pero hasta ese momento que yo estaba recabando datos, 1 año y medio, 2, predominaba, quienes lo gestionaban eran profesionales, pero muchos de ellos estaban además vinculados con los organismos de derechos humanos. Entonces la historia que tenían también era muy particular. El perfil de la Perla predomina hijo. En el archivo hay una mezcla, ahí sí ya hay más gente de afuera, y en el campo de la Ribera son expresos políticos. Es distinta la subjetividad y todas las competencias, y la creatividad y los recursos que tiene cada sitio. Los 3 supuestamente tienen el mismo presupuesto, más o menos, pero la Ribera es un poquito menos, y la Ribera se abrió en un momento, fue el último de los 3 en abrirse. Ya había un gobierno que, si bien es del mismo signo, son peronistas, pero dentro de los peronismos en relación a la historia tienen distintas posiciones, y ya no les dio el mismo presupuesto, no sé si fue ni 1/3 del presupuesto que contó la Perla para hacer la apertura. En la Perla fue un gran acto magnífico en el que fue Kirchner, bueno, fue a nivel simbólico muy importante. Y la Perla y la Campo de la Ribera es complejo, porque tampoco tenían recursos. Las muestras son todas hechas salvo las últimas que son más profesionales, en las que intervinieron personas profesionales para exposiciones, la hicieron ellos con lo que tenían. Entonces también es distinto, no es lo mismo la Perla, que está súper mega, y la ex de 2, que hay intervenciones, que hay un proyector, que hay cosas que estoy diciendo no muchas, pero que a nivel de recursos económicos eran distintos. Todas esas cosas intervienen en que la política después en el territorio tenga formas diferentes, que el equipo de quien lo gestiona hace mucho, me parece. El entorno también. Bueno, es que yo, claro, todo lo que estás contando estoy pensando respecto a Valle de los Caídos, que es el lugar que tú ibas a investigar aquí, inicialmente ibas a investigar, pero ahora, claro, todo lo que estás contando me da perspectiva, ¿no? Ya te preguntaré más cosas en el futuro, pero ahora me está llamando mucho la atención el uso del prefijo ex, ¿no?
Porque en México también ocurre, ¿no? Que están los ex conventos, las ex haciendas, los ex no sé cuántos, ex de dos, ex no sé cuántos. Entonces, no sé si habéis hecho una reflexión desde el punto de vista memorial, porque eso es como un corte, es un punto y aparte. O sea, digamos que ahí lo estás como sacando del tiempo, ¿no? Estás abstrayendo eso y convirtiéndolo en categorial de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante, ¿no? Estaba pensando, ex Valle de los Caídos, o sea, no sé, digo, no sé. Bueno, pero por ejemplo, la perla no usa el prefijo ex, no es ex de la perla. El ex de dos sí se hace una especie, pero no es ex Campo de la Ribera. Hay bueno, al principio, ni bien se retorna la democracia, se usa ex centro clandestino de detención para referirse a los lugares que los militares llamaban lugar de detención de detenidos, lugar de reunión de detenidos. Se lo significa como centro clandestino de detención. Después, con las políticas de memoria del 2003, esta parte, y en casi todos los soportes vos ves ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, como para dar cuenta de todo lo que tuvo lugar ahí. Y no sé, sinceramente, Paco, por qué le dicen ex dedo en ese caso. No, pero es para pensarlo, ¿no? Sí, porque no lo sé, no lo había pensado. Yo tampoco, pero cuando ha dicho ex de dos ahora me ha parecido... Porque tampoco puede decir el departamento de informaciones, porque el D2 era departamento de informaciones de la policía de la provincia de Córdoba. Entonces, es como que cada lugar lleva el lugar, el nombre. Ah, y hay otra palabra que usan. Una palabra nativa de los organismos es hablar de los sitios como recuperados. Cuando vos le decís a un extranjero, extranjera, recuperado, la palabra es rara porque tiene un sentido a nivel local. De hecho, Claudia Fela tiene un artículo que cuenta todo lo que significa recuperar un espacio, porque son muchas prácticas de resignificación. Pero si no se recupera nada, porque el lugar no era de ellos antes, no se recupera un lugar. Pero bueno, en la categoría nativa sí se usa recuperamos ese espacio. El espacio incluso era del Estado, era de todo así, un represor, pero bueno, se lo recupera, pero no es el sentido que uno pensaría ni bien. Así que habría que pensar ex y voy a preguntar, ni bien llegue, por qué se conserva la palabra ex en ese caso y no en los otros. Pero recuperación es otro término que también es distinto y que supongo que hace... Porque para recuperar vos lo tuviste que tener, sino que... Eso lo conocemos aquí muy bien por el tema de la Reconquista. Ah, bueno, eso yo lo escuché varias veces, ¿no? La Reconquista y te hacen todos, te marcan, claro. Y sí, bueno, más o menos así. Sí. De hecho, una vez un entrevistado que, bueno, el director del espacio me dice, lo que pasa es que el lugar no lo... ¿Cómo fue? No puedo reproducir exactamente las palabras. Pero bueno, me acuerdo que él me explicó por qué le llamaban recuperar. Pero tenía que ver con esta significación. ¿Qué lo hace? ¿Lo convierte en espacio público? No, la recuperar significa para los organismos es un montón de políticas, tanto de marcación del espacio como de significación, de adjudicarle una narrativa, que le adjudica un sentido particular que tiene que ver con la memoria y la promoción de los derechos, la memoria de la violación sistemática de derechos que aconteció durante la dictadura y su denuncia. Pero bueno, eso se usa así. Eso que hablas del ex me recuerda mucho a Nicaragua. Trabajé en el 92 y me llamaba la atención que usaban era de dónde fue tal cosa. Es decir, después del terremoto que todo se cayó en el 74, ¿no? Los espacios que ya no existían, cuando te daban una dirección te decían algo así como de dónde fue la farmacia tal. Seguía estando, aunque no esté, Aunque, seguía marcando el espacio público. Exactamente. Bueno, esto lo marcan de una forma de claro. Estas cartografías, de hecho Estela Schindler tiene un documental muy lindo de cartografías que muestra como un mapa, porque en aquel momento los centros clandestinos estaban conectados entre sí, como ahora hay otra, en esa misma red que usó el terrorismo de todos estos mismos lugares que están insertos en la sociedad, en el espacio público, en el espacio urbano, como ahora forman una red de memoria.
a partir de este cambio de sentido y de resignificación de estos mismos lugares. Por eso, en Argentina es muy común que el espacio de memoria, no todos, porque hay algunos que están descentralizados, pero los más importantes, al menos en Córdoba y en otras provincias, son los mismos lugares que el terrorismo de Estado utilizó para torturar, desaparecer. Que podríamos pensar que no, porque en Alemania, por ejemplo, hay un monumento. Y acá también, digamos, uno podría pensar, bueno, acá no hay de verdad, pero uno podría pensar las marcas desplazadas de donde aconteció la violación. De hecho, ahora en el cementerio, me acuerdo, en este cementerio de Almudena, que es el caso que yo vi en Estudiar Español, cuando el nuevo ayuntamiento decide sacar las placas, una de las ideas era trasladar esas placas a otro lugar. Y también lo que deja la ausencia, ¿no? O sea, que estaba pensando también al principio cuando hablabas de todo el tema vecinal, lo que pasó aquí con la cárcel de Carabanchel, porque al principio, antes de que la derrumbasen, pasó un poco lo mismo. O sea, primero aquí no había todavía, bueno, los organismos de derechos humanos, todo el movimiento tan potente, además, desde la dictadura como en Argentina, ¿no? Pero es verdad que además lo que pasaba en Carabanchel, Aluche, tenía que ver con que una cosa que has dicho que es los propios movimientos vecinal quería que ese lugar tuviese un espacio dotacional de servicios públicos, porque no había. Faltaban hospitales, faltaban guarderías, faltaban, ¿no? Y ahí había una tensión también, ¿no? O sea, entre estos discursos sobre no vamos a mirar el pasado, vamos a mirar el futuro, vamos a poner determinadas cosas, o determinadas personas que decían esto tiene que ser un lugar de memoria, y luego también eso, de qué manera esos discursos, qué usos políticos tenían esos discursos, o sea, que las instituciones decían, se agarraban a, no, pues ahora se necesita otra cosa y no pongamos un lugar de memoria. Y luego también el derribo como una manera también de hacer que muchas veces se sigan pudiendo dar disputas, pero cuando no hay un lugar material es muy difícil, ¿no? Y con Carabanchel ha pasado eso, por ejemplo, pero hay algo también de esa memoria de la periferia que me resultaba un poco, que me resonaba cuando hablabas, ¿no? Que en este caso, aunque ha tenido o sea, se ha mantenido, que era una parte que fue del hospital clínico de la cárcel, ha perdido mucho fuelle. De hecho, todo el mundo habla como con lo que pudo haber sido, o sea, nuestro lugar de memoria de Madrid tenía que haber sido la cárcel de Carabanchel, la derrumbaron y no se pudo, ¿no? Claro. Hay toda una movida casi nostálgica con ese lugar que no fue. Pero... Bueno, en Campo de Herrero podría haber pasado igual, y por lo menos en lo que fue la Perla, lo primero que hicieron, que se nos debe haber contado Mariana, cuando ni bien abren la Perla al público, que fue ese 2007 que va Kirchner y que algunos sobrevivientes o familiares logran entrar por primera vez al campo que había sido desocupado, una de las primeras cosas que hacen cuando entran a la cuadra, que es el último lugar donde los testimonios dan cuenta que estuvieron las personas que estuvieron secuestradas antes de su traslado. Hay toda una jerga que después hubo que deconstruir, pero el traslado era el fusilamiento y la inhumación en algún lugar más o menos cercano, porque por la distancia que recorría el camión y en cuánto tardaba en volver, se podría haber sido por ahí. Lo primero que hicieron es entrar a la cuadra y empezar a generar casi pequeñas tumbas, no sé cómo se llama, poner una flor, la inscripción del nombre, poner un cartel. Y que cuando no está el cuerpo, la materialidad, un lugar para hacer el duelo, según como estamos nosotros en nuestra cultura acostumbrados a hacer el duelo, que es ir a un lugar, que el cuerpo esté en un lugar, que vos sabés que está ahí, más allá de que después el cuerpo con el paso del tiempo no esté más. Tener un lugar para llorar, para dejar una flor, para decir, bueno, él o ella descansa ahí. Cuando la desaparición rompe con eso, rompe y y es muy complejo eso de reparar. Y no estando el espacio es más complejo. El espacio, pero no fue siempre así, por eso digo, no es que siempre se pensó. Al principio importaban los juicios y que el lugar sirva, después se fue pensando también, la elaboración primero fueron los juicios, fue la juicio, después vino cuando eso estuvo suspendido el pedido por lo menos de verdad, de saber la verdad, y después vino recién el pedido de memoria. Pero para los familiares que llegaban por primera vez al lugar donde había estado, fue muy fuerte ver eso.
porque fueron, de hecho, después se hicieron un par de reuniones con participación de los familiares en La Perla, y bueno, fue toda una política del espacio. ¿Qué hacemos con esto? Porque de pronto la cuadra se llenó de inscripciones, de flores, de lugar que permitan, ante la ausencia del cuerpo, hacer algún tipo de duelo. Me acuerdo también, hablando acá del caso de Madrid, la Almudena, cuando decían, porque decía, ¿por qué porque es que esté el nombre? Por lo menos para tocarlo, tocar el nombre. No interpretación existe, no, primero tenía que ver un posicionamiento mío, existen, no existen, cómo tratarlo, si tratarlo. Los adultos, que eran los que me contaban las historias, los trataban como historias de chicos, pero ellos se las recreían, porque de hecho una me dijo, yo lo vi, una adulta lo reconoció, pero si no eran historias de chicos. Y lo que hice fue tomarlo como una forma más que adquiere la memoria colectiva en ese barrio, y también con los marcos interpretativos que tienen estos vecinos, están muy influenciados por explicaciones religiosas, porque de hecho el mismo cura de la parroquia le daba una explicación a los que le venían a contar historias de fantasmas que les servía a ellos para entenderlo. Pero sí, son formas. No sé si Paco va a ser los fantasmas, ¿qué hipótesis es la tuya? No, lo que pasa es que él se refería a que mi tesis doctoral es sobre espiritismo. ¿Vos te dedicas al espiritismo? Sí, o sea, sí. Bueno, está muy bien. ¿Y vos qué pensás? Pues un poco lo que tú dices. Yo tampoco, bueno, estuve un año investigando grupos espiritistas en Venezuela, que no soy creyente, pero para mí era una forma Es verdad. memorial, ¿no? Entonces, claro, ellos entraban entonces como los esclavos, con los indios, con los médicos, con los vikingos, con los malandros, la gente joven que moría, que muere, pero vamos, de una manera tremendamente dramática en los barrios. Pues los propios amigos les empezaban a recibir en sus cuerpos a los pocos días de muerto, ¿no? Entonces eran espíritus como muy impuros, porque si vas a las escala de santerías de los orishas hasta el malandro que mataron anteayer, y bajaban y digamos que en un entorno ritual ellos representaban ese espacio de violencia, pero había un espacio de diálogo porque no había, por lo menos yo no vi violencia física, tiroteos con malandros. Es más, los malandros yo los interpretaba como una estrategia de supervivencia, porque muchas veces los medios iban semiposeídos, ¿no? Porque por la calle iban medio poseídos con un malandro, en una situación de peligro, entran entonces con el malandro, y para el malandro que es creyente, no es lo mismo matar a un pendejo que matar a un espíritu. Entonces yo eso cuando me lo contaban no me lo creía, pero luego vi que es que nos salvaron la vida en una ocasión, que nos iban a atracar y nos iban a matar. Entró en trance los medios que iban conmigo, y empezaron a besarle la mano y tal, y se fueron y nos dejaron tranquilos. Entonces dije, ya me creo todo, después de ver esto, pero yo creía que me estaban vacilando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no, es verdad que es una estrategia de supervivencia. Entonces hay que jugar con esa, aparte de que es una forma de representación de un espacio del cual no se puede hablar, o sea, en la calle el espacio es el tiroteo, digamos. En el espacio ritual se puede dialogar y hablar con ellos y comentar y por qué y no sé qué, y tu hermanito, y diálogos que en la calle no se pueden tener, ¿no? Entonces ahí había una transposición, bueno, te podía estar hablando tanto rato como tú de esto, pero vamos, porque estuve también muchos años publicando sobre estas cosas, ¿no? Pero sí, sin ser creyente, creía en ello como un fenómeno social de una gran eficacia social, ¿no? Pero no necesitaba más. Yo no soy creyente, ellos lo creían. Algunos de ellos iban y venían, ¿no? Y incluso los propios medios decían, yo no me lo creo, pero mira, es que se me va la mano, se me va el pie, yo qué sé. No, a mí me desilusiona uno de los relatos, porque uno de los vecinos me empieza a contar una historia que estaba asociada con que era la misma que yo había escuchado cuando yo vivo en el sur en un pueblo del interior. Los pueblos están divididos a veces por la vía. Yo vivía del lado de la vía sur, varias cuadras estaba el cementerio, entonces teníamos muchos relatos. Tengo relatos en mi memoria de fantasma. Y de pronto me la estaba contando en relación al campo de la Ribera, reactualizado, pero era el mismo relato que yo conocía cuando yo era chica. O sea, que circulan, ¿no? Claro, circula. es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un lenguaje que se... Exacto, y de vuelta a mí lo que yo focalicé era qué sentido le daban ellos a ese fantasma, digamos. Nosotros lo que hemos hecho un poquito aquí en España, que ya lo presentamos en San Sebastián, es ver la intersección de todo esto con la industria paranormal, televisiva, ¿no? Y con programas como por ejemplo El Cuarto Milenio, que es un programa esotérico de Jiménez y tal. Hemos analizado cómo ese relato ha colonizado historias de fantasmas completamente rurales, pero dentro de una industria del paranormal, que es otro tipo de registro completamente distinto, ¿no? Bueno,
mi director debe estar por sacar un artículo que también vio fantasma, pero más de larga duración. Fátima, gracias. Gracias, Fátima. Gracias, lo siento. Gracias, no, gracias, muchas gracias por todo. Y él recabó unos datos, después te puedo pasar uno de los testimonios, pues salió publicado. Al principio, los familiares de las personas que estaban desaparecidas también entraron en un circuito de consultar, porque estaban desesperados. Ante la falta de respuesta, ante las respuestas insatisfactorias, también ingresaron a consultar a mediums, a videntes, Exacto. a quiromantes, ¿no? O sea, todo el espectro. Bueno, no sé si es verdad o es mentira, pero dicen que también la policía, digamos, es como que habría que pensar lo que está metido esto en el entramado. Bueno, en Venezuela es muy evidente porque los policías también son creyentes, ¿no? Bueno. Decían que los policías, cuando iban a un barrio en operativo, mordían las balas en cruz para superar las contras que tenían los malandros. Sí, o las santiguaban. Sí, las santiguaban. Entonces, están los cuentos. claro, porque entonces está toda la programación y tal, pero luego está todo el aparato simbólico que rodea toda esta historia y toda la creencia en la suerte, en la protección, ¿no? Y los malandros llevan en los bolsillos balas que también les han dado los espíritus, o ellos mismos en trance, se dan a sí mismos balas de protectoras, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una historia muy increíble, ¿no? También te digo que usaban estos espíritus para ligar en las fiestas, ¿eh? O sea que lo mismo entraban en trance en un bonche y ahí vamos, y había malandros también, muy interesante. Me imagino que en el caso argentino hay mucha influencia del espiritismo kardecista No y sé. hay casas espíritas. Sí, eso sí las hay, no sé de qué influencia ven. Sí, eso es espiritismo francés del siglo XIX. Sí. Bueno, ahora es de Bueno, es lo de la Chico Ouija. Xavier. Sí. Sí, todo ese espiritismo que es distinto del afrodescendiente, ¿no? Que es Sí. del que hablamos como posesión, ¿no? Esto es más bien los trances o Sí. medios leves o hablar en Psicografía. lenguas Sí, o que baje Napoleón o Sí. algo, ¿no? Sí. ¿Está bien? Pues ¿Estamos en hora? ¿Alguien quiere decir algo más? Pues estamos más que en hora. O sea que muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, por todo. gracias. Gracias. Gracias.